Bienvenidos a Divulgando la Economía, el podcast de investigación científica, para informarte sobre teoría económica y sus aplicaciones, por medio de un contenido digerible, concreto y claro. Hecho por los Guinda, dedicado para ti. CEPI-S al servicio de la patria. Hola, ¿qué tal? Les saluda Miriam. Sean bienvenidos al octavo podcast de Divulgando la Economía. El día de hoy nos acompaña Maggie y Oscar para presentarles una investigación titulada La inestabilidad de la vivienda y la inseguridad alimentaria como obstáculos para una atención sanitaria, donde la población que se estudia son los estadounidenses con bajos ingresos. También es importante destacar que esta investigación es escrita por mujeres de la Escuela de Harvard y que su principal objetivo es relacionar la falta de vivienda y la inseguridad alimentaria con los problemas de salud de los americanos. Este estudio surge porque en Estados Unidos aproximadamente 3 millones de personas no tienen hogar y aún más grave, 9 millones de personas pasan hambre cada año. Entonces, estas dos variables día a día influyen en el incremento de las tasas de morbilidad y de mortalidad. Estas tasas se ven reflejadas en las personas de más bajos ingresos porque se les dificulta recurrir a una atención preventiva. Bueno, sin más preámbulos, me gustaría que comentáramos un poquito más acerca del contexto, del por qué surge esta investigación, para tener un panorama general y digerirlo para los que nos están escuchando. Adelante, Maggie, bienvenida. ¿Qué otros aspectos nos podrías comentar sobre este estudio? Hola, buen día. Muchas gracias por estarnos escuchando. Como tal, la investigación tiene como objetivo determinar la asociación entre la inestabilidad de la vivienda y la inseguridad alimentaria y el acceso a la atención sanitaria ambulatoria y las tasas de utilización de atención sanitaria aguda. Como tal, la investigación realizada se basa en los resultados de la Encuesta Nacional de Familias Estadounidenses de 1999. Como bien lo había comentado Miri, esta investigación viene a dar información importante sobre la relación que tiene la falta de recursos o ingresos de las familias para acceder a los servicios médicos y también causado por la insuficiencia alimentaria y los servicios de vivienda que estos pueden llegar a tener. Gracias, Maggie. Sin duda es importante entender el origen y la relevancia de este estudio para poder profundizar sobre la metodología que se utilizó. Tengo entendido que la muestra que se ocupó fue de 16,000 adultos estadounidenses de bajos ingresos. Sin duda una muestra significativa, pero me gustaría que explicáramos más a fondo cómo fue que se desarrolló esta investigación o cómo podríamos detallar la metodología para los que nos escuchan. Quisiera escuchar qué nos puedes comentar al respecto, Oscar, y por supuesto, bienvenido a nuestro octavo podcast. Hola Miri, muy buenas tardes, días o noches a toda nuestra audiencia. Y claro, para entrar un poco más en contexto, vamos a explicar un poco el contexto de este artículo o esta investigación. Partiré explicando cómo se cuantifica la inseguridad alimentaria y la inestabilidad de la vivienda. Bueno, para la carencia alimentaria, el autor definió a cualquier persona que respondiera afirmativamente a 3 preguntas, las cuales fueron: ¿en el último año les preocupó a ellos o a su familia que se les terminaran los alimentos? La segunda pregunta fue: ¿le inquietaba que los alimentos que compraron no duraran o no tuvieran dinero para comprar más? Y la tercera fue: si redujeron el tamaño de las comidas o saltaban las comidas porque no tenían el dinero suficiente para comer. Bueno, si ellos contestaban que sí a cualquiera de estas 3 preguntas, se tomaba como una carencia alimentaria o parte de la muestra dentro de la carencia alimentaria. Estas preguntas se realizaron respecto a los 18 artículos que otorga el Departamento de Agricultura de Estados Unidos para determinar esta inseguridad. Respecto a la inestabilidad de la vivienda, hacía referencia a la dificultad para pagar el alquiler, la hipoteca o las facturas de los servicios dentro de esta vivienda. Una vez teniendo claras las definiciones anteriores, comenzaré explicando cómo se realizó este análisis. Parte de los datos secundarios de los factores asociados con el acceso a la atención sanitaria
y la utilización de servicios urbanos y de urgencias y servicios de hospitalización entre adultos con bajos ingresos que participaron en la encuesta que ya se les mencionaba. Se dice ENSAF por las siglas en inglés, que esta hace referencia a la Encuesta Nacional de Familias Estadounidenses. Las entrevistas se realizaron entre el periodo febrero a octubre del año de 1999. Para obtener información sobre la población con ingresos bajos, los investigadores sobremuestraron a las familias con ingresos inferiores al nivel de pobreza federal. Este nivel de pobreza se situaba entre el 200%. Las variables se clasificaron en factores predisponentes, facilitadores y de necesidad, siguiendo el modelo conductual de Gilbert. Para este modelo, los factores predictivos, ponentes, facilitadores y de necesidad determinan los patrones de utilización en la atención sanitaria. Nuestras variables o las variables que utilizan predisponentes incluían la inestabilidad de la vivienda y la inseguridad alimentaria. Parte de ello también las cualidades o características de las personas, entre la edad, el sexo, la raza o etnia, el estado civil, el hecho de tener hijos o no, si son el estatus migratorio, la educación, entre otros factores. Cabe enfatizar que el más importante de todo esto pues son los ingresos, si su situación laboral era estable o era inestable, y la percepción de los subsidios que el Estado les otorgaba. También parte de esto es el seguro médico. Partiendo posteriormente de todos estos datos recabados, para este análisis, las variables dependientes fueron 3 medidas de acceso a la atención en el último año. No tener una fuente habitual de atención, es decir, que no tuvieran el seguimiento médico, posponer la atención médica que ellos requerían, y posponer una medicación que era de suma importancia para su salud. Las 3 medidas que utilizaron en el último año fue la ausencia de la asistencia ambulatoria, el número de visitas a urgencias y las hospitalizaciones no maternas. Debido a esto, se dicotomizó. Para hacer un pequeño paréntesis, el término dicotomizar es dividir. En esta parte, cuando hablamos de dicotomizar, la atención ambulatoria en el artículo nos dice que es presente o ausente, basándose en un número de visitas al médico o proveer del nivel medio para la atención de salud física en su último año, excluyendo los servicios de urgencias o hospitalizaciones. También se aplicó la dicotomización para el uso de hospitalización cuando estaba presente o ausente, basándose en la autodeclaración de la encuesta de cualquier estación hospitalaria nocturna para atención médica no relacionada a un embarazo en el último año. Es decir, que todo nuestro muestreo, si tenía algún embarazo o estaba por dar a luz, no se tomaba en cuenta. ¿Por qué? Porque este servicio de salud era de suma importancia y podía generar un sesgo dentro de nuestra muestra que se estaba utilizando para generar este estudio. Dentro de este estudio estadístico se excluyó a los encuestados con datos perdidos para variables específicas, es decir, para nuestros modelos que se batan con datos muy precisos y con un seguimiento. Si estos tenían, no sé, un sesgo o una discontinuidad para contestar esta encuesta, bueno, los arrojaban a otro modelo que posteriormente se les aclarará cómo o por qué se excluían, y con estos modelos tenían mayor exactitud nuestros resultados. En el modelo de urgencias faltaban datos sobre los resultados. Es decir, de los 7 encuestados, en total, el 3.3% no continuaba esta entrevista. Por eso es que les decía que no tenían esa continuidad al responder la encuesta. Se utilizó la represión logística binaria para comprobar las asociaciones binarias. Abro un paréntesis solamente para aclarar. Asociaciones binarias hacen referencia a que una variable tiene relación con otra o más. En este caso son 2. Por eso era la dicotomía que se hacía. Cierro paréntesis. Para determinar esta relación en los modelos de multivariable, todos los resultados, a excepción de nuestras hipótesis nulas,
para el que se utilizó la representación logística ordinal. En este caso, para rechazar una hipótesis nula, nosotros decíamos que la regresión ordinal permitía solamente 1 a 1, ya no era como la anterior, sino la relación de una variable con otras dos. En esta es 1 a 1. ¿Qué tanta relación tiene una con otra? Bueno, cada modelo se comenzó a construir con la inestabilidad de la vivienda y la inseguridad alimentaria, y luego se añadió por separado el orden de factores que predisponían los resultados favorables de la necesidad, y es así como comenzamos a hacer las regresiones, o comienzan a hacer las regresiones y les dan ciertas estimaciones. Para ello, me gustaría preguntarles cuáles son los resultados que se obtienen a través de estos modelos. Gracias por preguntar, Oscar. Sin duda, una parte sustancial de la investigación son los resultados. En este caso, como factores de prevalencia, se encontró que de los 16.600 adultos, la edad media era de 37 años y un 56% de los encuestados eran mujeres. 2/3 tenían al menos la secundaria, un poco más de la mitad estaban casados y tenían hijos. Ahora bien, aterrizando en las variables principales, se mostró que una cuarta parte tenía dificultades para pagar el alquiler, esto como sinónimo de la inestabilidad de la vivienda. Lo impresionante aquí fue que casi la mitad, es decir, el 42%, presentaba inseguridad alimentaria. Y un dato que correlaciona la falta de vivienda es que casi el 80% sin vivienda tenía problemas de acceso a los alimentos. Entre otros resultados, tenemos que una cuarta parte había declarado tener un estado de salud de regular a malo. El 10% había pospuesto la atención médica necesaria. Un 31% señaló no haber realizado ninguna visita ambulatoria y el 27% realizó al menos una vez una visita a urgencias. En este caso se puede concluir que los factores más altos son la inseguridad alimentaria y un 30% representa el impacto en las hospitalizaciones, que a pesar de no ser mayoritario, sí resulta significativo para la población americana. Sin embargo, también hay otros resultados relevantes que podemos comentar. ¿Cómo cuáles crees que sería interesante abordar, Maggie? Sí, Miri, creo que también es importante analizar sobre lo que es las variables independientes y las dependientes. En este caso, la investigación encontró que el 23.9% de los encuestados no disponía de una fuente habitual de asistencia sanitaria. Otra parte es que el 10% de los encuestados declaró haber pospuesto la atención médica necesaria, mientras el 9.1% declaró haber pospuesto la medicación necesaria. Casi un tercio, que es el 31.3%, señaló que no tuvo ninguna visita médica ambulatoria, y más de la cuarta parte, correspondiente al 27% de los encuestados, realizó al menos una visita a urgencias. En este caso se puede concluir o se puede decir que al tener una insuficiencia en los alimentos y también no tener los recursos necesarios para una vivienda digna, pues obviamente ellos comienzan a dejar de lado esta atención médica y solamente asisten como tal cuando ya es realmente una emergencia. Eso en ciertos casos. Otro punto que debemos de tomar son los factores asociados al acceso a la atención sanitaria. La inestabilidad de la vivienda y la inseguridad alimentaria se asociaron con el acceso deficiente a la atención sanitaria. Asimismo, la inestabilidad de vivienda se asoció con 3 medidas: no tener una fuente habitual de atención sanitaria, el posponer la atención sanitaria necesaria y posponer la atención sanitaria. La inseguridad alimentaria también se asocia tanto con el aplazamiento de la atención sanitaria necesaria como con la medicación, pero esto no con no tener una fuente habitual de atención. Recordemos que dentro de los Estados Unidos se maneja un poco diferente a lo que nosotros tenemos en México en cuanto a la atención sanitaria o la atención médica como tal. Allá es muy conocido que se debe de comprar un seguro anual para poder tener atención médica en cualquier hospital del país. Pero bueno, en este caso, como estamos hablando de personas con bajos ingresos, lo que sucede es que ellos dejan de lado esta atención médica para priorizar como tal otras necesidades, que en este caso es la alimentación y la vivienda, aunque esta puede ser
deficiente. Por último, vemos la utilización de la asistencia sanitaria. Como tal, el estudio nos dice que aunque ni la inestabilidad de vivienda ni la inseguridad alimentaria se asocian con no haber tenido visitas de atención ambulatoria en el año anterior, ambas sí se asocian con un número creciente de visitas a urgencias y con haber tenido una hospitalización no relacionada con el embarazo en el año anterior. Como ya había mencionado, en este caso podemos entender que como ellos ponen más atención a cubrir necesidades de alimentación y de vivienda, dejan de lado estas atenciones médicas y lamentablemente solamente recurren a ellas cuando ya es una emergencia, cuando ya una enfermedad está más avanzada. En este caso podemos retomar cuáles serían las conclusiones a las que llegaron este artículo. Retomando un poco los resultados que arrojó la modelación, vamos a encontrar que después de las estimaciones, el 23.6% de los sujetos tenían inestabilidad de la vivienda. Esto quiere decir que de nuestra muestra, el 23% no tenían la solvencia para poder pagar el alquiler, la hipoteca o los servicios que emanaban de ella o derogaban de ella. El 42.7% tenía inseguridad alimentaria. De esta manera, casi la mitad de la población muestra tenían alguna precariedad para poder tener el consumo estable dentro de sus hogares. En los modelos de regresión logística multivariada, la inestabilidad de la vivienda se asoció de forma independiente con no tener una fuente de atención habitual. El cociente de probabilidad ajustada fue de 1,31, el intervalo de confianza fue al 95%. Posponer la atención médica necesaria fue con un cociente de probabilidad ajustada de 1,84. El intervalo de confianza se mantuvo al 95. Posponer la inseguridad alimentaria se asoció de forma independiente con el aplazamiento de la atención médica necesaria. Esto, el cociente de probabilidad ajustada fue de 1,74, el intervalo de confianza al 95%. El desplazamiento de los medicamentos arrojó con un coeficiente de probabilidad ajustada de 2,5. Se mantuvo el intervalo de confianza al 95%. También las conclusiones arrojan que la inestabilidad de la vivienda y la inseguridad alimentaria se asocian con un escaso acceso a la atención ambulatoria y a altas tasas de acceso agudas. Estas demandas competitivas de la vida pueden provocar retrasos en la búsqueda de atención y predisponerse a la atención aguda. De esta manera podemos concluir también de manera externa al hacer este análisis que en 1999, en el lapso de muestreo, había una carencia alimentaria alta. Ya observamos que cerca del 50% de esta población no tenía el acceso o el consumo estable para los alimentos. El 23% de la población no contaba con una solvencia para poder pagar lo que derogaba del alquiler de la vivienda. También podemos concluir que si hacemos una réplica de este estudio hoy en día, podemos obtener resultados similares o más altos, dado que hoy en día podemos observar las secuelas pospandémicas, en donde hay aumentos significativos dentro de la pobreza. Podemos observar hoy cómo fue el desplome de los grupos financieros. HSBC había pronosticado 1.200 millones de dólares para poder alzar Silicon Valley, para no poder perder todo ese tema. También como los demás grupos financieros en las bolsas, cómo empezaron a registrar números negativos, las caídas de las bolsas de valores. Todo esto representa fugas de capitales, cómo esto va a impactar en los ingresos de las personas. Todo este entorno que se está viviendo hoy en Estados Unidos va a tener significativamente resultados negativos para toda esta población. Entonces es de suma consideración poder retomar un poco el combate que hace el gobierno. Dentro de este artículo se mencionaba cómo eran captados los apoyos gubernamentales que se les otorgaba.
Y sí, vamos, esto es algo que hoy en día es muy indispensable para poder complementar un gasto de la vivienda o para el consumo dentro de los 18 artículos que nos mencionaban, para poder tener un consumo estable dentro de todos los hogares y que la población no se encuentre vulnerable, dado que a mayores niveles de vulnerabilidad, mayores serán los porcentajes de pobreza dentro de la población. Entonces es de suma importancia poder encontrar esta relación que hay y poder indagar más sobre este tema hoy en la actualidad, porque si esto lo retomamos hoy en día, los resultados van a ser completamente diferentes, dado que la muestra es diferente, el panorama o contexto económico es muy diferente. Para esto, ¿hay recomendaciones para la investigación? Sí, como mencionas, Oscar, incluso este tipo de investigaciones se pueden retomar para analizarse en México, el cómo la inseguridad alimentaria y la falta de vivienda influyen en las hospitalizaciones en el país. Por ejemplo, aquí nacionalmente algunas de las principales enfermedades alimentarias son las infecciones gastrointestinales, intoxicaciones, hepatitis, diabetes, hipertensión, entre otras. Entonces, pues es importante conocer cómo estas dos variables de la inseguridad alimentaria y la falta de vivienda influyen en este tipo de cuestiones de salubridad. En lo personal, una recomendación que puedo proponer para la investigación es continuar profundizando para determinar si las estrategias que mejoran la estabilidad de la vivienda y la seguridad alimentaria, pues puede mejorar el acceso a esta atención sanitaria y por ende a los resultados como una menor tasa de mortalidad o de morbilidad. También es cierto que la falta de vivienda y de la inseguridad alimentaria pueden llegar a tener un impacto significativo en el acceso y la calidad de la atención sanitaria. En este caso en particular se aborda o se menciona sobre los estadounidenses, ya que las personas que no tienen un hogar o sufren de contraer enfermedades. Pienso que la falta de una residencia estable puede dificultar el acceso a los servicios de atención médica y así aumentar la probabilidad de que las personas no sigan tratamientos o no asistan a sus citas médicas. En ese sentido, la inseguridad alimentaria también puede afectar la salud de las personas, lo que puede aumentar la necesidad de la atención médica, lo cual en esta investigación nos lleva a una serie de conclusiones lógicas. Pero ¿cuáles serían algunas de estas limitaciones que nos podemos encontrar en el estudio? A mi perspectiva, en principio, creo que una de las limitaciones que tiene la investigación es que se está basando en estudios desde 1999, para lo cual en la actualidad, pues eso ya, pues no nos está dando un panorama del contexto actual que tiene Estados Unidos en esta situación. También debemos de tomar en cuenta otra situación que es las condiciones, bueno, sí, dentro de la investigación sí se manejan condiciones de los encuestados. Sin embargo, también el hecho de ser extranjero, de estar en una residencia ilegal dentro de los Estados Unidos, también afecta un poco esta accesibilidad a los servicios. Entonces, en esto creo que la investigación sigue siendo buena, nos maneja una situación que sí es preocupante dentro de la nación estadounidense, sin embargo, ya no es tan actualizada. Creo que se debería retomar de nueva cuenta otro estudio para poder analizar cuál es la diferencia que tiene entre 1999 a el 2023 o 2022, dependiendo de cuándo se haga el estudio, para tener resultados más factibles, ¿no? Otra situación que creo que también es destacable, creo que la situación que viven las familias de no tener una vivienda o tener problemas en cuanto a la adquisición de un hogar, asimismo como la precariedad alimentaria, trae consigo, por obvias razones, la falta de salud. Bueno, como tal, el hecho de no contar con una vivienda y también tener precariedad en cuanto a la alimentación, como habíamos mencionado a lo largo de la investigación, la preocupación de qué comer, dejar de lado una alimentación sana para satisfacer pues lo básico,
pues obviamente va a traer consigo problemas de salud. Y como había mencionado anteriormente, pues ellos van a dejar un servicio médico de manera constante. Recordemos que los servicios médicos deben de ser de manera regular la asistencia para ver nuestro estado de salud. Es muy diferente cuando se tiene ese tipo de cuidados a cuando solamente van por una emergencia. Y también el estudio rescata esta parte fundamental. La mayoría que fueron a servicios médicos fueron a urgencias y fueron por cuestiones relacionadas a la mala alimentación. En esta situación, creo que sí nos pone a reflexionar un poco sobre la importancia que tiene el comer bien, el vivir bien, a cuestión también el cuidado de nuestra salud mediante un médico. También otra parte que había mencionado es que en Estados Unidos se maneja muy diferente los servicios médicos a México, pero bueno, estamos hablando de 1996, no sabemos qué reformas, qué leyes o qué apoyos está brindando el Estado estadounidense actualmente para poder mejorar esta situación. Desconozco hasta cierto punto el estado actual de las leyes de salud en Estados Unidos, pero sí debe de existir un cambio. Entonces, aunque la investigación da resultados muy concretos y también muy relevantes, creo que sí es necesario que estos se actualicen. Pero bueno, como tal, y vuelvo a repetir, la investigación se me hizo muy interesante, se me hizo que dio resultados muy concretos. También en esta parte, lo menciono de nueva cuenta, nos hace reflexionar sobre la importancia y también la interrelación que tienen el tener una vivienda digna, el tener buena alimentación y el contar con un servicio de salud constante, obviamente. Entonces, creo que en esta parte nos puede llevar también a otras investigaciones y también puede retomarse dentro de las políticas, no solamente nacionales, sino también a nivel internacional, la importancia que tienen los estados para poder contribuir a tener estas tres variables, proporcionarlas de manera segura a todos sus habitantes. Creo que esto también traería cambios significativos dentro de la estabilidad financiera de los estados. Gracias, Maggie. Creo que es relevante destacar las limitaciones que se presentaron en la investigación y su importancia también a nivel internacional. De la misma forma, muchas gracias, Oscar, por tus valiosas aportaciones sobre el estudio. Pienso que es importante estudiar la falta de vivienda y la inseguridad alimentaria en la atención sanitaria para entender cómo estos problemas afectan la salud y el bienestar de las personas. Pero no solo eso, sino también para identificar algunas soluciones o políticas que aborden estas cuestiones y mejoren la salud de las personas afectadas, que en este caso y en todos los casos son las que menos ingresos tienen. Y bueno, sin más que decir, agradezco a los que nos escuchan en esta ocasión y espero que podamos ser de ayuda para generar interés en estos temas sociales. Nuevamente les agradecemos que nos estén escuchando en este 8º episodio de nuestro podcast. Nuevamente los invitamos a que sigan comentando, que puedan revisar las fuentes de información. Asimismo, que nos dejen sus comentarios sobre recomendaciones o también propuestas sobre algunos temas que quieren que abordemos nosotros. Como nos deja este artículo de reflexión, coman muy bien, cuídense mucho, duerman bien y pues manténganse con mucha salud. Esto es todo por este podcast. Les mandamos muchos saludos y cuídense mucho. Y feliz mes de la mujer. Muchas gracias, Maggie. Fue muy importante esta investigación y muy nutritiva. Nos despedimos, no sin antes invitarlos a que para el siguiente mes nos escuchen con un nuevo episodio en todas nuestras plataformas. Les mando un fuerte abrazo y que estén muy bien. Cuídense mucho. Hasta luego.